En primer lugar, esta formación trata acerca de aplicaciones web. Entonces, las aplicaciones web, a día de hoy, por lo menos, y esto no parece que vaya a cambiar en los próximos años, cuando te digo próximos años, pues parece que será 5, 10, 15, ya no sé qué pasará a 20 años, pero están construidas como una amalgama de tecnologías o como una amalgama de lenguajes. Entonces, por una parte, tenemos un lenguaje que es el lenguaje HTML. Por otra parte, el lenguaje HTML, creado en 1991, en torno al 93-94, tiene un lenguaje hermano que es el CSS. Es el segundo de los lenguajes con los cuales vamos a estar trabajando. Mientras que con HTML creamos la estructura, en principio de las páginas web, ahora de las aplicaciones web, mediante el CSS creamos el estilo. Esto es algo que suele confundir bastante a aquellas personas que comienzan con programación de aplicaciones web. Y es que el lenguaje que estiliza sea diferente del lenguaje que estructura. Luego con el tiempo no solo te acostumbras, sino que ves las ventajas que tiene esto. Pero al principio, como digo, es bastante lioso porque son dos lenguajes independientes que hay que aprender. Los dos, como voy a empezar a demostrar a partir de ahora mismo, razonablemente bastante sencillos de aprender, pero son dos lenguajes al fin y al cabo. A continuación, una vez que tenemos HTML y CSS, que son dos lenguajes de llamados de marcaje, no de programación, sino de marcaje, ahora luego explicaré cuál es la diferencia, tenemos un tercer lenguaje llamado JavaScript. JavaScript es un lenguaje para crear interactividad en varios entornos, pero sobre todo en entorno web. Como HTML y CSS son lenguajes estáticos, eso quiere decir que uno crea la estructura, el otro crea el estilo, pero ni la estructura ni el estilo hablan de interactividad, de pues cuando pinche este botón va a ocurrir esto otro. Eso no lo hace ni HTML ni CSS. Para eso está JavaScript. JavaScript lo que hace es crear interactividad trabajando sobre CSS y trabajando sobre HTML. JavaScript, como ahora luego empezaremos a ver, de por sí mismo, no tiene prácticamente ningún sentido. JavaScript necesita como mínimo tener HTML para poder trabajar. Hay alguna excepción, pero en el 90, iba a decir el 95, pero el 97-98% de lo que hace JavaScript requiere tener una base en HTML. Y todo esto, estas tres cosas, es lo que conocemos como tecnologías de cliente. En tecnologías de cliente estamos hablando de tecnologías que se ejecutan en el ordenador del cliente. Como ahora veremos a continuación, a día de hoy no hay alternativa para HTML. Que no haya alternativa no es malo. Yo generalmente suelo decir que cuando no hay alternativa de algo no es para alegrarse. En este caso, que no hay alternativa es porque HTML es un lenguaje libre y abierto para que lo use cualquier persona. Entonces, en este caso, concretamente, es bueno. Ahora bien, todo esto cambia bastante cuando hablamos de tecnologías de servidor. Cuando tenemos una aplicación web, esa aplicación web, en muchas ocasiones desde el ordenador de nuestros usuarios, se conecta a un servidor remoto en una gran cantidad de ocasiones, como por ejemplo hemos hablado anteriormente, para guardar cosas en una base de datos. Entonces, en las tecnologías de servidor hay un lenguaje de servidor, hay varios de ellos. Vamos a estar trabajando con PHP, pero también quiero que sepas que existe Java en el servidor, que existe Python en el servidor o que existen otros muchos, o ASP.NET. Y luego tenemos una base de datos. Una base de datos que puede ser MySQL, puede ser SQLite, puede ser Microsoft SQL Server, puede ser Oracle, puede ser una gran cantidad de bases de datos. Verás que muchas de ellas
incluso aquellas que no lo tienen, pero muchas de ellas tienen SQL en el nombre, lo cual nos indica cuál es la tecnología sobre la cual trabajan. Entonces, en este caso, vamos a estar usando por una parte PHP como lenguaje de servidor y por otra parte MySQL. Vamos a ver.